Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Janet Jara, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, carrera Educación Inicial, primer semestre. Y en esta mañana les quiero compartir un tema muy interesante como son las corrientes pedagógicas. Bueno, las corrientes pedagógicas son todo tipo de teorías que existieron desde hace muchísimos años y que tratan de explicar la forma de enseñar, la forma de aprender y reflejan el tipo de evolución que ha tenido con el pasar de los años todas estas corrientes pedagógicas, cada una en su época. Bueno, tenemos como punto que tenemos cuatro principales corrientes pedagógicas. Tenemos la tradicional, la conductista, cognitivista y constructivista. Vamos a empezar explicando lo que es la corriente pedagógica tradicional. Esta es una de las más antiguas corrientes y donde la enseñanza era prácticamente las que vivieron nuestros abuelitos, tatarabuelitos, y donde esta pedagogía tradicional se enfocaba mucho en que el rol del docente era la figura central de este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el maestro era el centro de la enseñanza. Y esta esta corriente se trata más de que la enseñanza era de manera unidireccional, donde solamente el maestro daba a conocer un tema y se trataba mucho de que el alumno era un receptor pasivo y memorizador de información. Quiere decir que toda información que se le daba era recibida y era memorizada. No podía tener un concepto diferente, no podía tener una opinión diferente. Todo esto se trataba de la memorización y se basaba en base de la explicación del maestro y la repetición y memorización del estudiante, ¿ya? Se enfocaba mucho en la transmisión de conocimientos y datos específicos que el estudiante debería aprenderse de memoria. Se caracterizaba porque el maestro era la principal autoridad, ¿ya? Entonces, esto vamos a ver en el tema de las características. Como características tenemos que el enfoque era centrado en el maestro como la autoridad, así como le estaba explicando, el maestro era el centro de la educación, más no el estudiante. La transmisión de conocimientos de manera unidireccional, como le estaba explicando también, se trata que solamente el maestro explica y el estudiante es un receptor que memoriza toda esta información. Tiene énfasis en la memorización y repetición, lo que le estaba comentando, y la evaluación basada en exámenes y calificaciones, donde estos exámenes eran netamente de memorización, que tal y como el maestro le decía las cosas, el estudiante replicaba en las evaluaciones. Esto, como le digo, era mucho de la época de nuestros abuelitos, donde era prácticamente la educación, la frase, perdón, que explica donde la educación con sangre entra, algo así, que se trataba mucho de que si el estudiante no aprendía, lo maltrataban, lo golpeaban, ya sea con reglas, ya sea con palos, bueno, así me conversaba mi papá también, entonces, que a él le tocó vivir en esta época, y era mucho sobre que el estudiante era cero opinión, cero crítica, no podía dar su voz. Ya, entonces ahora vamos con lo que es la corriente pedagógica conductista. Esta corriente se caracteriza mucho por la transmisión de conocimientos también de manera unidireccional como la primera corriente, con la diferencia que se hace énfasis en la conducta del estudiante dentro del aula de clase. ¿Eso qué quiere decir? El estudiante ahora, como se comportaba, lo trataban. Si el estudiante se portaba mal, le daban un castigo. Esta teoría se basa mucho en el estímulo para determinar una capacidad de asimilación del conocimiento del estudiante. En esto hablamos mucho sobre una teoría de un filósofo Palbo y Skinner, que hacían énfasis en unos experimentos que ellos realizaron, donde se podría visualizar que mediante un estímulo, ya sea su mascota, que la tomaba como ejemplo, que era un perrito, que mediante una campana, el perrito ya sabía que era la hora de comer. Entonces el estímulo era la comida que le entregaban al perrito y todo esto era mediante un condicionamiento. Asimismo, se quiso replicar con los estudiantes en el área educativa. Aquí podríamos visualizar lo que le estaba explicando sobre el experimento de Palmer y Skinner, que dice que se demostró sobre un condicionamiento clásico, donde un estímulo previamente neutro, que hablamos de la campana, es el estímulo, se asociaba con un estímulo incondicionado, la comida. El perro entendía que mediante sonaba la campana era su hora de comer. Eso quiere decir que si el perrito ya escuchaba la campanita, ya sabía que tenía que ir a comer y producía la salivación. La salivación era decir que le tenían al perrito amaestrado, por así decirlo, que cuando ya sonaba la campana era su hora específica de comer y él ya tenía hambre y salía corriendo porque lo llamaban mediante la campana. Ese es el área el condicionamiento clásico. Asimismo, Skinner vuelta hizo esto con una rata y mediante tocaba un botón producía comida. Y si él no tocaba el botón para producir la comida,
tenía un castigo, que en este caso era una descarga eléctrica, que era el castigo o el efecto negativo que causaba en la rata el no tocar el botón. Entonces, esto mismo se trató mucho en la educación, porque mediante el estímulo que era la enseñanza, la educación, el, el estudiante aprenda, y si no aprendía, lamentablemente tenía un castigo. Y en este caso era, lamentablemente podríamos decirlo también, que era castigado de forma física y también mediante sus calificaciones, y no solamente de los maestros, sino también de los padres. Ahora vamos con la corriente pedagógica cognitivista. Bueno, la corriente pedagógica cognitivista es centrada en los procesos mentales internos del estudiante, donde ya pasamos a otra época. Quiere decir que los estudiantes se convierten en constructores de su propio conocimiento también. Vamos a poder ver ya en esta corriente pedagógica todo lo que es los procesos mentales, el proceso de educación, que cada estudiante tiene un proceso diferente, no todos aprenden de la misma manera, mucho menos los niños. Los niños aprenden de una manera diferente cada uno tiene su proceso de aprendizaje. Vamos a poder resaltar también la psicología cognitiva, que nos habla mucho sobre lo que es la memoria, la atención, la percepción, lo que trata sobre la inteligencia humana, en este caso de los niños, el pensamiento y razonamiento que ya se comienza a desarrollar desde las pequeñas edades. Y para esto podríamos tener como resultado la resolución de los problemas que ellos podrían presentar y que pueden resolver mediante una explicación, una teoría, un conocimiento que los docentes le brinden al estudiante. Vamos a ver las características de esta corriente pedagógica, que ya no es tan antigua, sino que pasa a ser un poco más actual, ya como quiera de nuestros padres, lo que vivieron ellos. Habla sobre la construcción activa del conocimiento. Como les mencionaba, cada estudiante ya puede empezar a construir su propio conocimiento. Hacía énfasis en los procesos mentales, quiere decir que cada proceso mental de cada estudiante, de cada persona, como dije, es diferente. No se puede comparar a un niño con otro niño, porque todos tienen capacidades mentales diferentes. El aprendizaje significativo nos habla sobre un aprendizaje que vamos a poder tener a lo largo de nuestra vida, algo que nos llene. Eso quiere decir que el profesor, el maestro, tiene como principal objetivo que el estudiante tenga un aprendizaje significativo, esto para que le sirva para toda su vida. El desarrollo de las habilidades cognitivas, esto hace mucho énfasis a que cada estudiante desarrolle sus propias habilidades para en un futuro poder tener una conciencia que le pueda hacer que sus habilidades se desarrollen propiamente. Cada niño desarrolla habilidades a su tiempo y mediante esto puede llegar a resolver sus problemas de acuerdo a lo que se le presente. Vamos con la siguiente corriente, que viene a ser la constructivista. Bueno, esta es la más actual que tenemos, y como principales fundadores de la corriente pedagógica constructivista podemos ver a Jean Piaget, Lev Vygotsky y Brunner. Está caracterizada esta corriente pedagógica por la construcción de los conocimientos ya propios del ser humano. Implica mucho la parte del estudiante durante la interacción con el profesor y sus compañeros. Aquí ya hablamos muy diferente de lo que era la corriente pedagógica tradicional, donde se hablaba mucho sobre lo que el maestro decía, eso era, y era ley. Entonces, acá ya no, acá ya el estudiante interactúa con el maestro, puede hacer preguntas, incluso puede contradecir lo que dice el maestro, porque hablamos de una comunicación emisor-receptor bidireccional. ¿Por qué? Porque así como el estudiante aprende del maestro, el maestro también puede aprender de sus estudiantes. No quiere decir que el maestro sea un sabelotodo, sino que el estudiante también le puede dar algún tipo de enseñanza, porque no todos sabemos todas las cosas. Entonces, el estudiante puede saber algo que el docente no sepa, y en ese sentido el estudiante va a opinar y el maestro va a captar también la opinión del estudiante. Entonces, esto hace que la educación sea ya la educación significativa. Quiere decir que al estudiante le va a marcar saber que el maestro no es solamente para que le diga las cosas, sino también está para escucharlo. Y si está el estudiante en lo correcto, obviamente el maestro también toma esos conocimientos para su vida. ¿Ya? Entonces también podríamos decir que el estudiante también interactúa mucho con sus compañeros del aula. Antes era la educación que cada uno hacía sus cosas, ahora también habían trabajos grupales, trabajaban en pequeñas sociedades dentro del aula. Hablábamos también sobre que en esta corriente pedagógica también interactúa mucho lo que viene ya siendo la actualidad con el socioconstructivismo, que habla mucho también sobre que la sociedad también se involucra un poco en la corriente pedagógica constructivista, ya que mediante la sociedad, los agentes socializadores, entonces también pueden influenciar el estudio, porque si un estudiante está mal en su hogar, está mal dentro de un grupo social, esto también va a influir a que sus conocimientos no sean bien recibidos, y es ahí donde puede existir un tipo de problema de aprendizaje. Entonces, para que el estudiante pueda construir su propio aprendizaje, tiene que estar bien emocionalmente, tiene que estar en un aula donde no esté
tal vez aislado, tal vez discriminado, tal vez lo de ahora que es el bullying. Entonces el estudiante no puede estar así y para eso el maestro debe tomar acciones para que el estudiante pueda tener un buen aprendizaje. Esto quiere decir que el estudiante razona, desarrolla su razonamiento, sus capacidades, sus habilidades, sus aptitudes y todo esto mediante su guía, que es su maestro, quien le proporciona una información para desarrollar su pensamiento crítico. Esto también es evaluado como todas las corrientes pedagógicas anteriores, mediante evaluaciones y calificaciones, con la condición de que, como ahora el estudiante también tiene la construcción de su aprendizaje, también se puede equivocar, pero eso no quiere decir que eso lo vaya a definir una calificación para el resto de su vida. Todos estamos, quiero cerrar con esto de que todos los estudiantes tienen su manera de aprendizaje y pues me gusta mucho lo que es el método constructivista porque de esta manera cada estudiante es propio de crear su propio conocimiento, su propio aprendizaje, de ponerlo en práctica, con la finalidad de que cada uno pueda ser capaz de resolver sus problemas. Eso quiere decir que no todos somos iguales, pero sí podemos marcar la vida de un estudiante mediante una buena sociedad entre estudiantes y maestros y compañeros, porque si no hay esta buena relación dentro del aula, no podemos dar un buen proceso de enseñanza. Y también que los estudiantes participen, que sean muy participativos, interactivos, activos. Esto hace que, que se cree un ambiente de aula donde el estudiante lo va a recordar para toda la vida y que en un futuro digan, miren, mi maestro, qué tan buen maestro fue, me enseñó esto y yo todavía lo recuerdo. Entonces, es lo que buscamos nosotros como docentes, aprender para poder llegar a los estudiantes que nos va a tocar. O sea, que sean unos estudiantes de bien, enseñarles sus conocimientos y que estos les ayuden para el largo de la vida. Entonces, vamos a ver por último lo que es en la zona del desarrollo próximo, que esto habla mucho en la corriente constructivista, nos habla mucho sobre la zona del desarrollo actual, conocimiento previo, que esto es todo conocimiento que se adquiere antes de un conocimiento que le vaya a dar un maestro. Esto quiere decir que no todos podemos tener un conocimiento sobre un tema porque no hemos estudiado sobre el tema. Entonces, puede haber como no puede haber. Y tal vez no puede ser concreto. Tal vez pueda saber una parte, pero el maestro lo complementa con la teoría. La zona del conocimiento próximo, esta es la zona donde se adquiere el conocimiento en el aula de clases y que es dictada la teoría mediante un maestro. Y también puede ser la enseñanza sobre los agentes socializadores. Lo que le decía, lo que no me toca explicar, pero también el método socioconstructivista también nos habla sobre esto, que los agentes socializadores también son parte de la educación de los estudiantes. Y la zona de desarrollo potencial, que es todo lo que el estudiante ha aprendido, todo lo que son capaces de hacer y cómo son capaces de emplear estos conocimientos que le dan el maestro, los agentes socializadores, cómo ellos los ponen en práctica. Para esto, se dice mucho sobre el proceso de andamiaje. El proceso de andamiaje es, perdón, toda ayuda en colaboración que le pueden dar el maestro, los agentes socializadores a los estudiantes. El proceso de andamiaje nos habla mucho sobre el ejemplo que nos daba nuestro docente, que es cómo una madre ayuda a su hijo a dar sus primeros pasos mediante sostenerlo su manito. Entonces quiere decir que la mamá le ayuda, le ayuda, le ayuda hasta que él ya puede solo y va a enfrentarse contra la vida caminando. Entonces, es un ejemplo de lo que es el proceso de andamiaje, que también se da en las escuelas mediante las ayudas de los docentes, cómo nos instruyen y cuando ya nos toca a nosotros resolver nuestros propios problemas, es donde vamos a poner todos nuestros conocimientos en práctica. Con esto quiero concluir y agradecerles. Estas cuatro corrientes pedagógicas son muy interesantes y bueno, nada, espero que les guste y les sirva de mucha ayuda el video en cuanto a lo que sea de las corrientes pedagógicas.